Sí, ¿se me oye? Perfecto. Pues como decía Sedi, vamos a tener un tiempo, estos meses que empezamos ahora, para meditar en la carta del apóstol Pablo a los creyentes, a los cristianos en Éfeso, lo que conocemos como la epístola, la carta del apóstol a los Efesios. Y hoy vamos a hacer, pues a empezar, y empezaremos por el capítulo 1, ¿no? Como por el principio. Y no voy a hacer ningún tipo de recorrido, digamos, contextual, porque vamos a ir viendo semana a semana cómo se desarrolla esta carta. Y además hace poco Esteban compartió con nosotros a través del WhatsApp un vídeo muy interesante que podéis ver, y que además hace un resumen, pues como digo, muy interesante de lo que es la carta a los Efesios. Y esta semana, cuando preparaba este mensaje, le decía a Sara, pues tengo la sensación, tengo el sentir de parte de Dios de hacer algo diferente, ¿no? De abordar este texto pues de una manera diferente a la que suelo hacerlo, ¿no? Un poco salir de mi zona de confort. A mí me gusta pues aclarar como una introducción, tener 3 puntos muy claros y concluir, ¿no?, con un resumen de lo que hemos visto y atender al texto de una manera expositiva, ¿no? Hacer un análisis claro de lo que decía el texto. Si habéis leído el capítulo 1, pues vais a ver que no habla de muchas cosas, pero sí que yo sentía de parte de Dios, pues también con nuestras circunstancias, el abordarlo de una manera diferente. Hoy cuando estábamos cantando decía, bueno, pues a lo mejor mi sentir no era tan descabellado, ¿no? Porque he sentido de parte de Dios en las canciones, en lo que ha compartido Sedi, pues que Dios hace estas cosas, ¿no? A veces sin hablarlo entre nosotros, pues creo que hay una línea que Dios ha puesto en mi corazón, un sentir, y que también es lo que ellos han compartido, lo que hemos cantado. Y eso me llena de gozo. Y digo, bueno, pues el Señor hace cosas que no esperamos y no hemos hablado entre nosotros. Otras veces lo he hecho, pues oye, ¿qué vas a predicar? Pues ¿qué vas a compartir? Pero no ha sido así, pero Dios ha puesto todo a su favor para que esto también tenga un sentir y, como decía Sedi, pues una unión, ¿no? Y vamos a abordar, como ya decía, este primer capítulo de Efesios, y yo he titulado el mensaje Lo que ya tienes, lo que ya tengo, ¿no? Aquello que ya tengo en posesión. Y fijaos, solamente muy brevemente, pues este capítulo 1 lo podemos dividir en 2 partes. Hay un primer versículos en los que Pablo se presenta, como suele hacer, saluda a los efesios y se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, saluda a los efesios y a los cristianos posiblemente de la zona, y después hay una segunda parte que también dividimos en 2 bloques, que nos habla de las bendiciones espirituales que Dios nos da en Cristo Jesús, y al final, a partir del versículo 14, hay como una oración de Pablo que habla de la gracia y ora por los creyentes en Éfeso, ¿sí? Vamos a centrarnos sobre todo en la primera parte, en la que voy a pedirle a Sebas que ponga el primer texto, que nos habla en Efesios 1, del 1 al 3. Si queréis leer vuestra Biblia, si no, ahora cuando Sebas lo ponga aquí, lo proyectamos, lo vemos todos juntos. Y dice así, como decía, ¿no? Pablo se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a repetir esta última parte. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y quiero hacer un pequeño énfasis en el modo en que habla Pablo. Está hablando en pasado. Dios nos bendijo. Dios nos bendijo en tiempo pasado. Con toda bendición, no con algunas, no con estas o con aquellas, algunas pueden faltar, sino con toda bendición. Y en primer lugar, pues creo que es bueno definir qué es para Pablo toda bendición, qué es una bendición según Pablo. Y lo podemos leer en los versículos del 4 al 14.
Y dice Pablo, según esto es un poco largo y un poco tedioso porque no hay ningún punto, son todo comas, pero vamos a leerlo porque habla de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos da. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cojo aire? ¿Para el siguiente? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Por fin un punto. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Guau, ¿no? Un pequeño resumen. Vamos a volver al versículo 3, que es donde quiero enfatizar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Lo que está diciendo aquí Pablo, de manera muy resumida, para que entendáis, es lo que toda la Biblia también refleja, que Dios ya hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Que Dios ya nos bendijo con toda bendición cuando Él vino a morir por ti y por mí en la cruz. Y que hay una bendición espiritual que podemos coger de esa cruz y hacerla realidad en nuestra vida hoy. Él ya te bendijo, Dios ya lo hizo todo. Esa es la primera parte que quiero hoy hablar, que Dios ya lo hizo. Dios ya hizo, ponme la siguiente diapositiva, Sebas. Dios ya lo hizo. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Y seguro que esto lo sabes ya, lo has oído muchas veces, ¿no? Dios ya te bendijo, pero muchas veces desde el púlpito decimos algo muy diferente. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere librar, Dios te quiere sanar, o lo que es peor, Dios podría sanarte hoy. Y vamos a la Biblia, vamos a Efesios, dice, Dios ya te bendijo con toda bendición. ¿Sí? Él ya nos bendijo. ¿Por qué decimos Dios podría bendecirte hoy? Dios quiere sanarte hoy. Pablo es claro, Dios ya te bendijo con toda bendición. Y seguro que aquí hay muchas personas como yo y como tú que pedimos cosas a Dios. Pedimos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos dé salud, que nos dé un mejor trabajo, que Dios nos sane, que Dios, conforme a cada necesidad, que Dios traiga con salud a mi hijo, lo que queráis poner. Y no creen esto, no creemos esto, que Dios ya nos bendijo, que Dios ya proveyó en la cruz del Calvario toda bendición. Él ya nos bendijo en los lugares celestiales de Cristo. Aquí es cuando tú dices, si Dios me bendijo, ¿por qué todavía sigo enfermo? ¿Por qué todavía me duele? ¿Por qué todavía, si tú me dices que Dios me ha bendecido, que Dios me da toda bendición, por qué todavía no encuentro la paz que necesito? ¿Por qué todavía Dios no me contesta? Y a veces uno ora por meses, por años, por décadas, pidiendo por algo. Señor, restaura mi matrimonio, Señor, dame salud, Señor, cura a mi hijo, Señor, dame un hijo. Y lo único que encontramos de parte de Dios es a veces silencio. Dios no responde. Hay un silencio incómodo, ¿no? Como solemos decir. Vale, dices, pues a lo mejor es que yo hay algo mal en mí y estoy en pecado, voy a arrepentirme, voy a pedir a Dios perdón por los pecados que ya perdonó en la cruz, pero voy a hacerlo de nuevo y me siento mal porque hay algo que no está bien en mí y por eso Dios no responde. ¿Sí? Y me arrepiento y cuando estoy ya seguro vuelvo y Dios sigue en silencio. Bueno, es que a lo mejor estoy pidiendo de manera incorrecta, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a orar,
voy a ayunar para meterle presión a Dios, porque esto es lo que funciona, ¿no? Si yo ayuno y dejo de comer y además oro de rodillas, esto Dios va a contestar, ¿no? Si Dios ya te lo dio. Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué pedimos cosas a Dios una y otra vez y Dios no responde? Déjame hacer algo, ¿no? Si yo cojo mi Biblia y se la doy a Sedi, te la presto, te la regalo. Y ahora Sedi me dice, oye Ángel, ¿me prestas tu Biblia? Yo la miro y si ya te la di, ¿no? Pero ella me dice, oye Ángel, déjame tu Biblia. Yo la miraré y diré, ¿qué supone que tengo que hacer? Que ya no hice, si ya te la di, ya la tienes allí. Pero ella sigue pidiéndome mi Biblia. Ya la tienes, ¿no? ¿Sí? ¿Me seguís? El Evangelio, cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz y el tercer día resucitó, Jesús dijo, consumado es. Que es sencillo. Todo está hecho. No hay nada que puedas añadir. ¿Sí? Consumado es. En ese momento, en el momento en el que Jesús muere en la cruz y resucita, Dios te está dando a ti el poder que le dio Jesús en la cruz. El mismo poder que Jesús tuvo para resucitar al tercer día es el poder que Dios te dio a ti en esa cruz. Y no hay que añadir nada, no hay que salir a buscar la victoria. Ella la dio, ya te la dio a ti para que vivas una vida de victoria. Ya la ganó por ti en la cruz del Calvario. Y tú oras, Señor, sana mi cuerpo. Y Jesús se acerca, Dios se acerca como cuando acercas a un niño, ¿no? Y te agachas y hablas y dice, por mis llagas fuiste sanado. Primera de Pedro, Isaías 53. Por mis llagas fuiste sanado. Dios no sana hoy. Dios ya sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dios ya te sanó por sus llagas. Fuiste sanado. Y a veces oramos, ¿no? Señor, visítanos este domingo. Quédate aquí con nosotros. Y Jesús dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya lo tienes, ya lo hizo por ti, ya nos lo dio. Él ya nos bendijo con toda bendición. Yo creo que el punto aquí, como seres humanos, es que a veces nos dejamos dominar por los sentimientos. Nos sentimos a Dios y entonces Dios está lejos, ¿sí? Pero fijaos lo que dice Crónicas. Sus ojos contemplan toda la tierra, todo el tiempo. Ahora pensamos que cuando nosotros le sentimos es cuando Dios aparece, ¿no? Oye, como ya le siento, es que Dios está conmigo. Dios no se movió, Dios siempre estuvo ahí. Es como las ondas de televisión, ¿no? Las ondas wifi. Aunque no las veamos ahora, estés aquí sentado en la iglesia o en tu casa, pues hay ondas de televisión, ondas wifi que están por aquí, ¿no? Que no podemos verlas ni percibirlas. Pero yo conecto mi televisor, lo enchufo, sintonizo televisión y puedo coger esa onda, ¿sí? Con el wifi pasa lo mismo. Yo cojo el wifi, pongo el router y soy capaz de conectar, de sintonizar mi router con esa onda. Y cuando empiezo a sintonizar la onda es cuando, oye, estoy en conexión con esa onda. Pero no quiere decir cuando yo puse el router o televisión es que ese canal empezó a emitir. Eso ya está transmitiendo. Yo no estaba conectado a esa onda. Una de las cosas que para mí tiene mucho sentido es que el Espíritu Santo siempre está transmitiendo. Siempre está intentando buscar que alguien coja un receptor, ¿no? Y le ponga en su señal. Y no hay cortes, no hay bajadas de wifi, no hay interrupciones, no hay nada que corte esa conexión. Dios siempre está conectando. Os ha pasado una vez en casa, ¿no? Que estás hablando por teléfono y dice, oye, te estoy perdiendo. Ah, si yo no me moví. ¿Qué se movió? Con Dios es igual, Dios no se mueve de sitio, Dios siempre está en conexión con nosotros. Dios quiere conectar contigo y conmigo, quiere hablarnos, quiere que estemos en comunión, en conexión. Y soy yo el receptor quien debe ajustar esa onda para estar comunicados con Él. ¿Y cómo hacemos esto? Pues el siguiente punto. Debemos revisar nuestro receptor.
revisar nuestra fe. ¿Sí? Ahora, fijaos, esta mañana estaba viendo el programa de Buenas Noticias, ¿no? Imaginaos que estoy viendo la tele y de repente se queda en blanco. No veo nada. Cojo el teléfono. Oye, José Pablo, que he dejado de ver el canal. ¿Puedes poner de nuevo el programa que he dejado de verlo? No, ¿verdad? Yo voy al televisor. Oye, algo pasó, se soltó la antena, he perdido la conexión, mi televisor está roto. Nunca pensaría que es un problema de la emisión, a no ser que únicamente este programa dejara de emitir. Pero si toda la tele está en blanco, es problema mío. Tengo un problema en mi televisor que no está captando la señal adecuada. Dios no cortó la señal. Soy yo, como receptor, que hay algo que no está bien. No estoy sintonizando bien ese canal, el canal en el que Dios me quiere hablar. Y creo que si no entendemos esto, tampoco entendemos 100% lo que es el perdón de pecados. Seguramente tú, igual que yo, también lo he hecho. Cuando he pecado, pues usaba aquellas palabras del rey David, ¿no? Señor, no me eches de tu presencia. ¿Sí? ¿Alguna vez os ha pasado esto? Señor, soy un pecador, no me eches de tu presencia. Y olvidamos algo muy importante, es que en el Antiguo Testamento la relación de Dios con el hombre se basaba en el comportamiento del hombre. La gente no había nacido de nuevo, Cristo no vino a la cruz a morir por nosotros. Decir ahora a Dios, Señor, no me eches de tu presencia, no solamente es cometer un error doctrinal en cuanto a lo que Dios quiere decirnos, sino que más es pisotear lo que Dios hizo por ti en la cruz. Se rasgó el velo donde yo puedo acceder a Dios de manera personal. Y en la cruz Dios murió por mí y vino a redimirnos. Y fijaos, cuando Jesús nos redime, leemos en Hebreos, dice Jesús, no te dejaré ni te desampararé. Peques, no peques, seas malo, seas bueno, te guste la pizza con piña o no. No te dejaré ni te desampararé. La falta de fe hace que yo me aleje de Dios, que yo me vaya, que yo me mueva, que no sea capaz de sintonizar. Y ha visto la gente muchas veces que pecamos y decimos, ay, dejé de orar porque he pecado. O dejo de ir a la iglesia porque no estoy en comunión con Dios. Que sin razón. Fijaos lo que dice 1 de Juan, si pecas, abogado tienes para con Dios. No te condenes a ti mismo cuando Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. No menosprecies la sangre de Jesús que nos limpia, que nos renueva, que nos redime de todos nuestros pecados. Dice el Señor, tú eres santo porque mi gracia te hace santo. No porque tú seas mejor, seas bueno, seas malo o te gusta la pizza con piña, sino porque mi sangre te limpió, mi gracia te hace santo. Ahora bien, Dios ya nos dio sabiduría, nos dio salud, revelación, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Nuestro Espíritu que ya tienes, que Jesús ya te dio en la cruz cuando tú aceptaste ese sacrificio por Él, ya tienes su Espíritu. No tienes que luchar por obtenerlo, ya lo tienes, lucha porque lo tienes. Lucha con tu enfermedad porque ya tienes el Espíritu. Lucha con la paciencia de Dios, con su fruto. Y tú dices, ¿por qué me duele todavía? ¿Verdad? No tomamos lo que Dios ya nos dio, no tomamos su paz, su paciencia, su gozo, su bondad. Es un regalo que debes tomar. Cuando alguien te da un regalo, a veces esperamos corresponder, pero un regalo es algo gratuito, no tenemos que corresponderle a nadie que nos da un regalo, es gratuito, tómalo en fe. Fijaos, Juan 16, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Es como sí que verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, igual, tiempo pasado, he vencido al mundo. Dios nos sana hoy, Dios ya sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y hay algo importante que no podemos dejar de mencionar. Tu confesión, mi confesión, tu fe, no son una palanca que meta presión a Dios, ¿no? Las herramientas que yo use para acercarme a Dios nunca serán un elemento de presión a Dios, que le obligue a actuar. De ahí a veces surgen las teologías, pues, un poco ridículas, un poco confusas, como la confesión positiva. Si tú dices muchas veces esto, Dios te lo va a dar, pero Dios ya te lo dio. Si Dios murió en la cruz por ti, ya te dio todo. Toda bendición nos es dada
en los lugares celestiales de Cristo. A veces tenemos fe en la fe. Tener fe en la fe es subirse a un barril de gasolina en mi trabajo y decir, llévame a casa. ¿No? No, necesito un vehículo, algo que me lleve hasta mi casa, que me lleve hasta donde quiero ir. Ese vehículo es la cruz de Cristo. Es creer lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Si olvidamos eso, ¿cómo podemos pedir por sanidad, por prosperidad, por bendición, si dejamos de lado lo que Dios ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? Y claro, hoy vivo la manifestación de ese hecho, de la cruz de Cristo en el Calvario. Que decía antes, cuando nacemos de nuevo, Dios pone en nosotros el mismo poder de resurrección que levantó de los muertos a Jesús. Ya lo tienes, ya es tuyo, está en tu espíritu. Solo tienes que extraerlo de ese lugar espiritual y traerlo a tu realidad natural y hacerlo presente. A veces no tenemos suficiente fe de que el Señor ya nos bendijo y menospreciamos aquel hecho increíble en la cruz. Esto no quiere decir que Jesús es el genio de la lámpara. Bien. No quiere decir que yo pueda pedirle a Dios en fe, Señor, voy a robar un banco y espero que no me pillen, ¿no? O voy a ahorcar a mi vecino porque no le aguanto, pero hice un gesto de bien, no lo tengas en cuenta. Tenemos que pedir aquello que está en el manual de Dios, ¿verdad? Que Dios ya proveyó para mí en la cruz. No puedo maldecir a alguien y decirle, Señor, le maldigo porque creo que... No, aquello no está en el manual. Dios no nos proveyó de eso en su cruz, ¿sí? Fijaos, Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Tenemos que saber bien lo que Dios nos proveyó en la cruz. Está aquí en el manual, para pedir a Dios conforme a su voluntad. Y no podemos quitar nada ni añadir nada a este manual, solo saber bien lo que Él proveyó y tomarlo en fe. ¿Sí? Como decía antes, por sus llagas fuimos sanados. Él ya nos sanó hace 2000 años en la cruz. Fijaos, conocéis esta historia que se pone interesante. Pedro y Juan van al templo y se encuentran con un cojo, ¿os acordáis, verdad? Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro. Oye, reconoce lo que no tiene, ¿sí? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. No dice, de lo que tengo voy a sacar algo que te haga bien. No, lo que tengo, te doy. ¿Qué tiene? Toda bendición. Toda bendición. Y Pedro no duda. Es verdad, es un pescador, es un hombre sencillo, no tiene estudios bíblicos, no fue al seminario, pero no tiene dudas. Y con sencillez dice, lo que tengo te doy. Y añade, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Pedro sabía lo que Jesús había hecho por él en la cruz hace pocos días atrás. Ya lo tienes. Dios ya nos lo dio. Para terminar, la última parte. Fijaos. Una vez escuché una historia que a mí me conmovió y por partes iguales a la que me aterrorizó. Un joven visitaba a la casa de líderes de jóvenes. Él y su hermano iban, él era un chico pequeño, tal vez 10 o 11 años. Y allí había mucha gente invitada, ¿no? Una barbacoa, iban a cenar juntos y demás. Y llegaron allí una pareja de novios que eran nuevos, eran los nuevos de la iglesia, y bueno, pues, oye, acabamos de llegar a la iglesia, queremos conocer la Biblia, queremos ir a la reunión de jóvenes, queremos conocer más de Dios. Y mientras estaban allí en la casa de líderes de jóvenes, pues piden unas pizzas para cenar. Y bueno, pues empiezan a orar, hacen un círculo en la casa y empiezan a orar. Y el chico pequeño que cuenta esta historia dice que se sentó a un lado, era el más pequeño, entonces bueno, como que lo dejaron un poquito allí al margen.
Y cuando empezaban la gente a orar, dice que en medio de esas oraciones, de repente empieza a oírse como un rugido de león, ¿no? El chico se levantó de la silla y fue a mirar qué pasaba. Y cuenta literalmente que el joven, el chico nuevo, de repente como que su cara se transfiguró y tenía ojos como de un felino. Y empezó a vomitar cosas feísimas, ¿no? Insultos, a maldecir. Entonces el líder de jóvenes, junto a otros muchachos allí, empezaron a reprenderle. ¡Ahora, sal! Y dice que la novia estaba frente a él, allí atónita, y de repente el rostro del joven se volvía normal y era la novia quien se transfiguraba y comenzaba a hacer lo mismo, ¿no? A maldecir y a proferir insultos. Entonces los muchachos iban a la novia y lo mismo, ¿no? La reprendían. Era como un partido de tenis. Iban de un lado a otro, ¿no? Y dice el joven, el chico pequeño, que él recordó lo que había oído en la escuela dominical, que Jesús había echado a los endemoniados, a los diablos, a los demonios, a los cerdos. Y fue allí todo un chico de 10 o 11 años. Se presentó delante de la chica, del novio, es literal, ¿eh? ¡Demonio! ¡Quiero comer la pizza! ¿Sí? Vete de esta casa y no me entres en ningún cuerpo más. ¡Fuera! Dice que fue instantáneo, ¿no? Que el rostro del joven volvió a la normalidad, todos se miraron y ya pues todo se quedó en paz y siguieron con la reunión. Esa persona cuenta al tiempo, cuando ya es mayor, que durante muchos años le preguntó a Dios por qué eso nunca le volvió a ocurrir. Y él llega a la conclusión, ¿no? Dice, simplemente creí como un niño. Tuve una fe sencilla. Y usé lo que cualquiera en aquella sala podía haber usado, que era el poder de Dios. El poder que ya tengo, el poder que Dios ya ha puesto en ti. ¿Sí? ¿Cómo llega la corriente, la electricidad, la luz a tu casa? Hay una planta energética, hay una empresa que te suministra la luz, ¿sí? Tú pagas y te mandan a casa la luz, ¿sí? Todos tenemos que tengáis Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, me da igual, ¿no? Pero más o menos funciona así, ¿no? Y yo conecto la luz y tengo, pues, la nevera enchufada, el microondas, puedo poner la plancha, pero soy yo quien enciende el interruptor. Soy yo quien da la luz para que haya luz en mi casa. Soy yo quien sube el cuadro de luz. Por mucha luz que me mande Iberdrola a mi casa, si yo no pongo el enchufe, yo no enciendo la luz, mi casa se queda apagada, ¿sí? Ahora pregunto, ¿que tú enciendas la luz en tu casa te hace más fuerte que la planta energética? No, ¿verdad? Algunos tienen algún problema con esto. Bueno, es que Dios, tú no sanas. Ya sé que yo no soy el que sana es Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que poner el interruptor. Yo tengo que recibir ese poder, que ajustar el canal para ser canal de Dios. Y dice Efesios que Jesús, que Dios puso sobre los pies de la iglesia toda autoridad, con Cristo a la cabeza. Es verdad. Pero nos dio autoridad. Yo no genero el poder, pero tengo la posibilidad de ponerlo en marcha, de darle sentido. Es lo que acordamos. Yo no hago nada que Dios no me ha dado. Ya murió por mí, me dio ese poder y yo soy responsable de encender el interruptor. Lo diré de otra manera, que algunos andemos en tinieblas y otras anden en luz, no es que a ti te bendice y a ti no. Dios quiere bendecir a todos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Simplemente tú diste el interruptor y tú no. Y tu luz está en tinieblas. Y no puedo llamar a Iberdrola y decirle, oye, esta noche tengo una fiesta, ¿puedes venir y darme más luz? Oye, pon el interruptor, ya tienes la luz. Enciende el interruptor. Señor, ven a bendecirnos. Y Dios dice, ¿te suena la cruz? ¿Hay algo ahí que hace 2000 años que ya te bendije? Unión Fenosa diría, mire señor, la energía ya está toda mandada, no podemos, generada a su domicilio, ya que el contrato que tiene, ya no puedo mandarle más luz, vaya a su luz, a su interruptor y enciéndela y luego pague la factura. No hay nada más que yo pueda hacer. Debemos meter la mano en la fe y sacarlo a nuestro mundo
nuestro mundo físico. Leí hace unos días a alguien que decía que una de las leyes de la fe es que todo lo que pides se hará. Siempre andamos con este problema, ¿no? ¿Es verdad? Todo lo que digo entonces, ¿Dios me lo va a dar? Bueno. Proverbios 18 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero Pablo matiza en Romanos 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está, digamos, la guinda del pastel, ¿no? El remate. Vale, yo acabo de encender la luz, sé que ahí está la planta generadora que me manda la corriente, pero yo tengo que encender el interruptor, tengo que encender mi luz en mi casa. ¿Habéis visto estos edificios que sobre todo hay en Estados Unidos, también muchos en Latinoamérica, que son edificios altos y arriba hay un tanque de agua? Aquí en España hace años que no existe tal cual, pero ahí todavía, sobre todo vemos en imágenes en Nueva York, ¿no? Que hay un edificio alto y arriba tienen un tanque de agua que da suministro de agua a todo el edificio. Y el señor o señora del piso 14 abre su grifo y sale un chorro de agua y disfruta, ¿no? De ese agua que viene desde el tanque de arriba. Pero el señor, la vecina del piso de al lado, abre el chorro y sale un chorrillo. Y maldice al tanque. Este tanque está mal. Y llama al fontanero. El fontanero viene y dice, señora, el tanque está bien. El tanque tenía agua. Hay un problema en sus cañerías. Usted no las limpió, tienen sarro, tienen cal y está obstaculizando el flujo de agua hasta su casa. Ya, pero la vecina tiene agua. Ya limpió las cañerías. Y usted no lo ha hecho. Permitidme el símil, ¿no? El Espíritu Santo es ese tanque de agua. Allí está toda bendición, la que Dios quiere darnos. Toda, también con la salvación. 1 Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por Espíritu Santo palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todos los beneficios están allí en aquel tanque de agua, en aquel tanque que es el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibo? ¿Por qué no soy capaz de abrir ese grifo y que Dios me bendiga? Para que ocurra, el corazón y la boca tienen que estar juntos, tienen que ir a la par. Y es ahí cuando la fe se manifiesta. Porque por más que lo digas, si no lo crees, es una confesión vacía, no tiene sentido, no vale para nada. Cuando dices, ay, me morí de risa, no te moriste, ¿no? Porque no lo dijiste de verdad, no lo dijiste con el corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces oramos por milagros si la fe es suficiente para que ocurran? Señor, sana a mi hijo, sana a Alfredo, sana a Óscar, sana a José. Yo sabía que no le va a hacer. No, a veces nos queremos ahorrar la desilusión, ¿no? Ponerle mucha fe en algo porque si no ocurre, la desilusión va a ser más grande. Pero yo me pregunto entonces, ¿para qué oramos? ¿Por qué oramos a Dios para que Él haga algo que pensamos que no va a hacer? Hace muchos años aquí hubo una mujer que empezaron a salir unas manchas en la piel y detectaron un cáncer bastante agresivo. Y claro, todos se asustaron bastante, porque era una mujer joven y aquello parecía realmente grave. Y la iglesia pues hizo lo que sabía hacer, que fue orar por ella sabiendo que Dios podía hacer un milagro. A veces cuando hablamos de ese tipo de milagros, de sanidades, siempre nos parecen como demasiado irreales, ¿no? Pero esa mujer sanó. Y nunca más volvió a padecer un cáncer en su piel y en su cuerpo. ¿Fue el poder de la iglesia? ¿Fue el poder de la oración, del aceite con que fue ungida? No, la iglesia puso
en marcha el poder de Dios. Y esa mujer sanó. La boca puede hablar, pero el corazón realmente tiene que creer. Y ahí es cuando realmente las palabras tienen poder para crear, para mover a Dios. Y lo estamos viendo con Olivia, ¿verdad? Pero yo quiero verlo. Yo quiero ver que Dios hace milagros en nuestras vidas. Yo quiero ver a Óscar sanado, reconciliado con Dios, ¿verdad? A mi suegro, reconciliado con Dios. Tened fe, Marcos 11. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, conocéis el versículo, ¿verdad? Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Lo dice con la boca, pero sin dudar en el corazón. Si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Habéis oído bien? ¿Verdad? Si lo dice con la boca y lo cree con el corazón, la montaña tiene que moverse. Hemos cantado, ¿no? Cristo puede mover montes. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste una montaña moverse? ¿Qué falla entonces? ¿Qué está fallando? Bueno, es que no podemos tomar la Biblia en sentido literal, ¿no? Hay que contextualizar lo que Jesús quiere decirnos, reinterpretar las palabras de Jesús, tal vez quiere decir otra cosa. Pues va a leerlo. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Ahí no hay matices. Y sé que esto también para mí es una lucha, ¿eh? No usamos el poder de Dios. Y le pedimos a Dios que mueva la montaña. ¿Verdad, Señor? Mueve este monte. Pero Jesús dice, tú eres quien tiene que decir a la montaña que se mueva, no soy yo. No dice, Señor, si alguno me dice, mueve la montaña, yo se la moveré para él. Dice, no, ¿quién es que mueve la montaña? Tú. Pide a la montaña que se mueva con fe. Enciende el interruptor. Sintoniza tu canal. Estamos, yo el primero, demasiado ocupados hablándole a Dios de nuestros problemas, y Dios nos dice, háblale a mis problemas, a tus problemas de mí. Háblale a Dios de tu enfermedad. No, háblale a tu enfermedad de Dios. Háblale a tu soledad, a lo que estás buscando, que Dios te bendiga. Dios no quiere que le hables a Él de tu enfermedad, quiere que le hables a tu enfermedad de Él. Como decía, ¿no? Él ya nos declaró sanos hace 2000 años en la cruz. Y perdemos horas, mucho tiempo en nuestras vidas, pidiéndole a Dios que nos prospere. Y Dios ya nos lo dio todo en la cruz. Solo tenemos que creerlo y hacerlo real en nuestras vidas. Enfermedad, fuiste vencida hace 2000 años en la cruz. Soledad, depresión, llámalo como quieras. Y eso es fruto del Espíritu. Vive tu vida con paciencia, con fe, con mansedumbre, con gozo, con esperanza. No me hables a mí de tu enfermedad. Eso es el acuerdo, ¿verdad? Háblale a tu enfermedad acerca de mí. Miseria, soledad, enfermedad, pecado. Dile, vete, que se me enfría la pizza. Amén. Dios nos bendiga.